tiene sus vicios, tiene sus debilidades, y eso se muestra mucho. Con Egar exactamente igual, se muestra mucho también, o sea, se ve que son gente poderosa, pero a la vez se ve su lado oscuro. Buenas a todos, hoy tengo el verdadero placer de videoreseñar este libro, La impía oscuridad de Richard Morgan, que cierra la trilogía de Tierra de Héroes, ¿no? Que comenzó con Solo el Acero. He hecho videoreseña de los dos primeros, esta es la tercera. Solo el Acero, El gélido mando y este, que es bastante extenso, La impía oscuridad. He visto en las reseñas que mucha gente dice que no está a la altura el libro, que el tercero no estaba bien, mucha gente me lo decía en los comentarios. Bueno, yo he visto también comentarios así, pero no sé dónde lo habéis visto vosotros, pero desde luego el que lo ha visto, yo creo que se está equivocando. Yo os pediría que le dierais una oportunidad. Me ha parecido el mejor, vamos, pero con diferencia de la saga. Las últimas 200 hojas o así, no he parado, o sea, era de no poder parar de leer, ¿no? Esos libros que vas pasando las páginas y quieres más, y quieres más, y quieres más, y quieres llegar al final, y quieres más, y quieres más, o sea, que te atan realmente a la historia, ¿no? Estás dentro de la historia. Y aquí Richard Morgan lo hace. Y lo hace de una forma, desde mi punto de vista, magistral. Para mí, bueno, él es de ciencia ficción, pero ha hecho una trilogía de fantasía oscura. Yo creo que tiene mucho de Grimdark. Green, ¿eh? De Grimdark. Y me parece que lo ha hilado muy bien y lo ha estructurado muy bien. A mí el final no me termina de convencer, por lo menos parte del final, porque deja como demasiado abierto, pero bueno, si luego va a sacar otro, entonces no digo nada, pero si no va a sacar otro, creo que hay cosas que las deja demasiado abiertas, en mi opinión. Pero aún así me parece que está bien el final también, ¿eh? O sea, tampoco estoy aquí sacándole pegas, pero bueno, yo esperaba que fuera de otra manera, pero bueno, que te sorprendan dentro de lo que es las opciones posibles, está bien, ¿no? Lo que no suele gustar en los libros es que el final sea absurdo. Claro, porque él te va dirigiendo a lo largo de todo el libro, te va dirigiendo hacia ese final, y es verdad que puede haber incluso un abanico de finales, pero de finales probables, ¿no? O sea, te pueden sorprender, pero hasta un punto. Y yo creo que Richard Morgan aquí lo ha sabido hacer muy bien. Creo que en este libro ya solo hay un protagonista, los demás se convierten en personajes más secundarios, que es Ringil o Ringil, o Gil, depende de ya del cómo lo vea el lector, ¿no? Con qué nombre se quieren quedar. Resuelve los problemas de su casa, de los Skiat. Todo el tema de los Duenda, bueno, se conoce el origen, que de los Kirias la verdad es que han quedado como muchas cosas por explicar, pero de los Duenda no. Yo creo que está muy bien hilado. El personaje al final sí que tiene una evolución, ¿no? Lógica y hacia donde puedes pensar que podía ir, sobre todo teniendo en cuenta los títulos y demás, pero aún así sorprende. Creo que mantiene una esencia y creo que queda, bueno, que crea un personaje que va a pasar a la historia del género de fantasía, que es Gil o Ringil, y desde luego de una manera muy peculiar y bastante original. El resto de personajes, aunque bueno, tienen un papel también, los otros que eran principales, eh, bueno, mantienen, ¿no? O sea, mantienen cierto peso, pero desde luego en este libro Ringil es el que coge la batuta, coge el peso y el que, bueno, su historia se convierte sin ningún lugar a dudas en la principal. En este libro bueno, se describen también el tema de las razas, sobre todo de determinados seres, como los gules, los saltanavajas. El tema de las... Tengo por aquí el nombre, porque es que son nombres un poco complicados algunos. ¿Dónde lo tengo por aquí? Bueno, las guardianas de los libros, eso sí que es terrorífico, están muy bien hiladas. Se conoce mucho mejor a los timoneles, la figura del timonel, de cómo hacen los planes, de cuál es su naturaleza, por qué han venido del vacío. De hecho, con Ringil hay como un conflicto, ¿no? Con uno en concreto. Y se ve realmente cómo funciona este tipo de seres y lo que realmente quieren, ¿no? Se ve como más su naturaleza. Y precisamente en conflicto, en este caso, con lo que se supone que es lo más nimio,
que es la humanidad. Y la Sakia. Tenía miedo de decirlo mal. La Sakia, que son esos seres marinos, ¿no? Mitológicos, que ayudan al protagonista. Bueno, a mí la verdad es que me impresionaron mucho. También en los otros dos libros están todo el rato hablando de los reptiles, ¿no? De los lagartos, ¿no? El pueblo de los lagartos que atacó a los humanos, etcétera. Y se hablaba como siempre en pasado, pues aquí pasan cosas en presente. Además con varios niveles, de los peones, los que están más diseñados para la guerra, los dragones en sí. Y la verdad es que está bastante bien hilvanado, ¿no? Y cierra un poco, todas estas descripciones cierran un poco, le dan como el broche de oro a todo el desarrollo anterior. Y creo que lo hace de una manera buena, ¿no? Con buena profundidad, con una buena descripción de lo que es el mundo que rodea a cada una de las razas. También explica mucho, por ejemplo, el tema de los que son como los bárbaros, ¿no? Pues tanto de los que eran el grupo de Egar como los que están más cercanos a la ciudad y que han dejado de ser nómadas. Los nombres son un poco difíciles de pronunciar, por eso no hablo más en general, pero creo que todo ese mundo de las estepas está más desarrollado. Toda la cuestión de los dioses, los magos, la magia, no los magos, perdonadme, los brujos y demás, está mucho más desarrollado aquí y cierra el círculo, ¿no? De todo lo que ya habían explicado antes. El tema de los dioses, la verdad es que se explica bastante bien y se ve realmente el papel que tienen, ¿no? De la corte oscura. Se ve también, por ejemplo, el Señor de la Sal, que es muy diferente al resto. Y de hecho al final hay una serie de cuestiones y ahí es donde realmente se desarrolla y donde ya ahí puedes hilvanar y entender por qué ha actuado y han actuado los de la corte oscura de determinadas maneras, ¿no? Y por qué los dioses eran diferentes y por qué actuaban de forma diferente cuando se supone que tienen como un interés común, ¿no? De supervivencia. Y desde luego hay una cosa importante en el libro que es la fe en la humanidad. A pesar de todo lo que he descrito en otros vídeos, hay pues, claramente una apuesta por la humanidad. Eso me ha recordado un poco a cómo acaba El Señor de los Anillos. No, el final no tiene nada que ver, o sea, no estoy destripando nada, ¿vale? Pero sí la apuesta por lo humano, ¿no? Y la prevalencia de lo humano. Y es una cosa que se ve a través, bueno, en todo el libro, o sea, es como una idea bastante transversal en todos los capítulos. Y eso pues me ha gustado bastante también. La cuestión del antihéroe, porque bueno, se llama Tierra de Héroes, pero en realidad los héroes son para mí de todo menos héroes. Son antihéroes que precisamente se tienen que remangar y utilizan precisamente todo eso malo que tienen para hacer el bien. Y a mí es algo que me impacta y se ven en múltiples ocasiones, en muchos capítulos. Y yo creo que esa figura del antihéroe, que está sobre todo centrada en Ringil, pero que en los otros personajes también se podría ver, porque estamos hablando de que, por ejemplo, Archet, estamos hablando de que sí, es más un ser de luz, entre comillas, pero luego tiene su parte oscura, tiene sus vicios, tiene sus debilidades, y eso se muestra mucho. Con Egar exactamente igual, se muestra mucho también, o sea, se ve que son gente poderosa, pero a la vez se ve su lado oscuro. Y además se ve de forma clara, ¿no? Y en los tres se ve, y se ve cómo evolucionan los personajes, y cómo al final lo heroico sí que triunfa, en el sentido de que hacen verdaderas heroicidades y son sacrificados a más no poder. Se ve el poder de la amistad, de la lealtad, del honor, pero a la vez se ve esa parte oscura, ¿no? Que todo el mundo tiene parte oscura, pues la suya se ve claramente, y no tiene nada que ver con el héroe de brillante armadura. Al revés, los héroes de brillante armadura aquí tienen un papel no precisamente para el bien. Luego se ve el egoísmo de ese tipo de gente, etcétera, etcétera. La importancia que le dan a su imagen, el ego. O sea, hace una gran crítica en ese sentido. Por supuesto, también se realiza en toda la obra una crítica a muchas de las cosas humanas que nos pasan ahora también. Sobre todo relacionado con el poder, con los vicios, con el egoísmo, con ese individualismo de creerte, ¿no? Que eres especial y que estás por encima. Y eso hay mucha crítica en el libro y a mí me gusta. Se ve mucha crítica a ciertas cosas de la naturaleza humana o que gente achaca a la naturaleza humana y que luego a veces son bastante inducidas. Pero volviendo al tema del antihéroe, creo que a mí me gustan mucho las historias de antihéroe porque las veo como más reales, como son en la vida real. Es decir, nadie, ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Y creo que eso se ve aquí también en parte.
Y creo que está muy bien estructurado toda la cuestión del antihéroe y el mito del antihéroe, ¿no? También explican cómo se hacen los mitos, las leyendas, etcétera, etcétera. Porque claro, como hay inmortales, ciertas cosas empiezan viéndose de una manera y al final terminan siendo como una leyenda, ¿no? Que se usa para otros fines. Y eso es algo que pasa en la historia humana también. Y en ese sentido, pues me gusta bastante. Ya sabéis que lo que menos me ha gustado de esto es que le da demasiada importancia a la orientación sexual de Ringil y a veces hace un poco pesado, pero aún así lo hila bien, es decir, es soportable y no tampoco resta valor a la obra. Pero sí que es verdad que habrá gente que lo pille y diga, hostia, de esto no ha dicho nada. Bueno, pues por si acaso lo digo, ¿vale? En ese sentido, creo que le da demasiada importancia a eso. Pero bueno, Richard Morgan en todos sus libros mete mucho sexo y mete mucha crítica y cuestiones así sobre la orientación sexual y demás, las libertades sexuales y tal. Y en este libro lo hace también bastante. Pero bueno, lo hace bien. Es decir, no es como hacen en Netflix, obviamente, no tiene nada que ver. Y luego a mí me gusta mucho la crudeza de este autor. Él intenta mostrar la realidad en toda su crudeza y a través de la historia, los personajes y sus propias vivencias, sin duda lo consigue. Sin duda lo consigue. Luego también las escenas de acción, de violencia, etcétera, son muy detalladas, están bien hilvanadas, es decir, tampoco es que haya de más. No, no, yo creo que están en su punto justo. Ya sabéis que Richard Morgan es, si no mi escritor favorito contemporáneo, yo creo que sí lo es. Poco le falta. Yo creo que poca gente le puede toser, por no decir que nadie, actualmente. Y en el top histórico para mí está también. Espero que con el tiempo vaya sacando también obras más maduras y esté en lo más alto. Vamos, yo lo deseo de corazón porque me encantan sus libros. De hecho, yo los 7 que hay en castellano me los he leído, gracias al haber acabado este, me he leído todos. Yo os recomiendo encarecidamente leer sus obras. Tiene, bueno, un carácter político bastante marcado. Yo hay muchas cosas que obviamente pues no comparto, pero igual que no las comparto con Heinlein, que es como el opuesto. Y me parece, si no el mejor escritor de ciencia ficción de la historia, poco le falta. Así que en ese sentido yo recomiendo a la gente que los sesgos se los dejen en otro sitio aparcados y que disfruten la obra. A mí, pues, si me recomendáis, yo os voy a recomendar antes Carbono Modificado, por supuesto que esta, pero aún así me ha encantado. O sea, a mí esto no me ha decepcionado para nada. Y para mí esto está en el top de la fantasía. Para mí. Y yo recomiendo encarecidamente que le deis una oportunidad a la trilogía. Yo creo que os va... ¿Esto está descolocado? Sí. Yo creo que os va a encantar y os pediría que le dierais una oportunidad. Luego también sobre lo que decía de las escenas de acción, que me voy por las ramas, de la violencia, la guerra, etcétera, hay capítulos que son verdaderas obras de arte. O sea, es decir, el capítulo 12, por ejemplo, que lo tengo por aquí, que es el asalto a un puerto, a una ciudad portuaria. Vamos, yo creo que no tiene que envidiar a nadie. Eso os lo digo. O sea, yo lo estaba leyendo y estaba emocionado leyéndolo. En plan, lo terminé de leer y dije, qué pena que se haya acabado tan pronto. Porque de verdad que engancha. También el capítulo donde es la pelea con los lagartos. Hay varios de combates que son espectaculares. Y luego había una cuestión que salió en el primer libro y vi que no se resolvía. Y yo digo, espero que lo resuelva en el último porque se dejó ahí como una idea demasiado abierta, una cuestión que le centró su atención ahí, pero que no se resolvía. Es decir, en los libros desarrollar algo para luego no cerrarlo no está bien. Y claro, yo estaba ya, digo, no lo va a hacer, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Y justo al final del libro, con la aparición de Kat y demás, lo hace. Y ese capítulo es muy bueno. Igual hay combates y demás, pero a mí lo que me gusta es el final. Porque ahí se ve el tema del sufrimiento humano y ciertas cosas que no quiero adelantar, porque no quiero destripar nada. Pero ese capítulo es genial también. Estamos hablando de que hay 60 y muchos capítulos, pero estos que estoy hablando es como que son muy de acción y muy cruentos. Ya no solo por las batallas, sino por las cosas que pasan después con los heridos, con la gente que apresan, ¿no? Que hacen prisionero. Por ejemplo, la historia del corsario, bueno, del pirata, que tienen en un barco cárcel, cómo explica cómo es la cárcel, cómo torturan en las ciudades de la Liga. Eso se pega mucho con el amante suyo, cuando era joven, le asesinaron por ser gay. Y está al nivel de crueldad y ahí se muestra también un poco cómo se actúa en determinadas sociedades humanas
con el tema de los castigos y demás, ¿no? Con las penas. Y hay bastante crítica también a eso. Y por supuesto hay una crítica importante, bueno, al racismo no tanto, pero también lo hay. Y lo hay especialmente al tema de las orientaciones sexuales y demás. Pero vuelvo a decir, bien hilado, no vais a ver que sobre, simplemente son cosas que piensa el autor, pero está bien, está muy bien, de verdad, ¿eh? Está muy bien hilado. Yo al principio pensé, no me hagas esto, Richard Morgan, en plan, esto me va a dejar de gustar, y no. No, 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 no. Está todo muy bien hilado, se entiende la crítica, y es totalmente respetable, pienses o no así. Y a mí me ha gustado. Bueno, no, me tiraría hablando de Richard Morgan 10 horas, o sea, porque me encanta. Estoy intentando a ver si me consigo una entrevista con él, pero no le debo de gustar mucho. Pero bueno, él a mí sí, no pasa nada. Aquí se te quiere, Richard Morgan. Y algún día espero a ver si me hago más conocido y lo consigo, porque además habla castellano. Pero bueno, aunque no sea así, yo seguiré siendo uno de los principales promotores de su obra en España, porque he podido ver, porque he buscado y rebuscado, que prácticamente nadie habla de él ni le hace críticas a sus obras y demás, más allá de típica editorial que pone una reseña así. Y yo, pues, con mis humildes medios, que quieras que no, pues ya voy teniendo una comunidad grandecilla, teniendo en cuenta el tema que es, yo voy a seguir promocionando a Richard Morgan porque me encanta y sé que vais a disfrutar de sus obras. Así que bueno, un abrazo. Sé que este vídeo no se va a ver tanto porque siempre los libros de sagas cuando son avanzados, como hay gente que no lo ha leído, pues no se ven tanto. Pero esto para mí es de calidad, para mí es un contenido de culto y me apetece hacerlo. Y ya cometí el error con la saga de Geralt de Rivia de solo hacer el primero y creo que es un error y de hecho cuando me lo vuelva a releer lo arreglaré y volveré a hacer todas. Porque hay gente que sí que le interesa y como hay gente que sí que le interesa, por respeto a esa gente lo voy a hacer. Así que un abrazo y en estos días subiremos más vídeos.